Tiene ya. Y se dice en las grabaciones acción, ¿no? Bueno, pues vamos allá. ¿Ves? Dale, sí. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Live It Granted, su programa especializado en deportes y apuestas deportivas. Un programa que apenas está empezando y se va a poner mejor. Hoy con la grata compañía de mi amigo Harold, periodista deportivo de reconocido prestigio tanto en Cuba como en Latinoamérica, que estuvo con nosotros al inicio de esta ardua labor y de esta batalla con este tema de los picks y los pronósticos deportivos en nuestro canal Live Granted, al cual, mi hermano, te doy la bienvenida aquí al canal. Gracias reiteradas por recibirme y también un agradecimiento a la audiencia que está en sintonía con Live Granted. Trataremos de hoy darles algunas mieles de lo que hemos venido haciendo, de lo que has venido haciendo y de lo que puede deparar el futuro de cara al cierre de la temporada del MLB. Perfecto. Bueno, pues nada mejor que un periodista bien preparado, como considero yo que lo es, en muchos deportes, no solo en el mejor béisbol del mundo que se practica en la MLB, sino también en la NBA. Hoy he tenido que, perdonen que haga este matiz, pero tengo que decirlo, he tenido que madrugar. Para mí madrugar es 12 del día, porque bueno, trabajo de noche, ustedes saben, los pronósticos de la MLB, para poderlos llevar al día aquí en Europa, hay que madrugar, no hay otra. Y además de eso, bueno, pues tengo un trabajo que también es nocturno, con lo cual estoy un poquito dormilón todavía, estoy medio dormido, pero bueno, nada, con algunas ojeras que me verán también, pero teníamos que salir, tenemos este compromiso con ustedes porque esto viene siendo algo, el colofón de lo que vienen siendo los pronósticos de Live Granted durante los 50 días que estuvimos emitiendo Free Pick para nuestros usuarios. A propósito, Luis, Liber, teniendo en cuenta esto que dices, la MLB, los Free Picks, 50 días, puede parecer poco, pero genera bastante picos de tensión. A pesar de haber salido con un balance positivo, creo que habrá habido algún momento en el que psicológicamente, si bien no te planteaste parar por resultados de pronósticos puntuales de alguna jornada que te trastocó un poco, eso implicó gestionar un poco las emociones y, bueno, coger un segundo aliento y ver cómo lo podías enfocar. ¿Cuál fue, en este caso, la filosofía que aplicaste para no desviarte de tu plan inicial y seguir apostando a la confianza sobre la base de los análisis que tú haces? A ver, Harold, como bien le explicamos a nuestros amigos televidentes o a nuestros seguidores, al inicio, este canal Live Granted estaba preparado para llevarles a ustedes un mercado de apuesta específico de la MLB. Si recuerdan, nuestros amigos, los que nos vieron en el primer podcast, que fueron muchos, por cierto, ya te digo que en redes sociales fue un boom. En YouTube no tanto, pero en redes sociales aquello fue tremendo. Y entonces, bueno, el mercado que teníamos pensado llevarles a los amigos televidentes de la MLB era en el que nosotros éramos expertos, que era bateador en el cajón de bateo, 5 opciones. Era un mercado, como le llaman, un flash market, que es muy rápido, que puedes ganar mucho dinero en poco tiempo y también lo puedes perder todo en ese mismo lapso de tiempo, porque es el bateador en el cajón de bateo y había que adelantarse a lo que iba a acontecer con ese jugador. Que como bien saben, hay 5 opciones: eliminado en directo, el strikeout, que es el ponchado, el base por bola, el cualquier otro que incluye las interferencias, etcétera, etcétera, o el hit. Es decir, era un mercado bastante estresante que se lo queríamos llevar, pero al ser tan rápido, tan instantáneo, no teníamos forma de podérselos hacer llegar porque es en el live. Ese mercado se juega en el live y era imposible darle esos pronósticos. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que un poco que mutar a lo que hacíamos en NBA. Analizar los 3 mercados principales de apuesta que hay para casi todos los deportes deportivos, los deportes colectivos, perdón. Existen 3 mercados principales de apuestas, que son el run line o el handicap, el over-under de puntos, el total de carreras o puntos, y el money line o ganador del encuentro. Esos son los 3 mercados de apuesta que siempre hemos analizado en la NBA y que, bueno, pues nada, estábamos acostumbrados a esos 3 mercados. Este mercado flash, que fue con el que se concibió la idea en un inicio de llevárselo de la MLB, bueno, pues no se lo pudimos llevar y tuvimos que llevarle estos mismos 3 mercados que analizábamos en la NBA, llevarlos a la MLB. Y hemos analizado durante 50 días el run line. Eso para que tú veas que cuando ya uno tiene una metodología o tiene, bueno, un sistema de trabajo creado, aunque las estadísticas cambien, aunque el deporte cambie, bueno, de alguna manera te lleva a adaptarte, ¿no? Y pudimos enfocarnos en estos 3 mercados. ¿Por qué? Porque se lo podíamos dar a nuestros clientes o a nuestros usuarios, nuestros seguidores, con varias horas de antelación al evento. Es un mercado donde las cuotas evidentemente, se van moviendo según la gente va apostando, pero tú le puedes dar un pronóstico
lo más fiel posible, lo más fidedigno posible, unas horas antes de que empiece el partido. Nos centramos en los 3 mercados principales que teníamos para la NBA y que los tenemos y que ya tenemos, tenemos resultados muy positivos en ese mercado. Tuvimos que mutar y lo tuvimos que hacer muy rápidamente y evidentemente tuvimos que hacer un cambio en nuestra estrategia, tuvimos que hacer un cambio en las estadísticas, en las variables, en todas las métricas que analizábamos. Sobre todo teniendo en cuenta que para efectos de los consumidores, el béisbol es un deporte que tiene mucha más estadística que el baloncesto. Muchísimo. Es precisamente por eso, por lo cual Liver se ha centrado también en el tema de los pronósticos en los líderes divisionales. Primero, porque son equipos que suelen tener menos movimiento desde el punto de vista interno, que además son equipos que, como bien se habla, son líderes divisionales, son equipos que están acostumbrados a establecer una curva o una pirámide de rendimiento que los hace ser un poco más estables, un poco más fiables a la hora de pronosticar y que también tienen menos movimientos en lo que es su line-up, por ejemplo, o su rotación de picheo. Correcto. O sea, son un poco más serios en la MLB todos los equipos son serios, sí. pero son menos propensos a establecer cambios de último momento en cuanto a lo que es line-up. Lógicamente, un jugador se te puede lesionar en cualquier posición o incluso un lanzador y ahí tienes que establecer cambios por razones de fuerza mayor. Pero generalmente los líderes divisionales son plantillas, ya sea por distintos factores, también por el fondo económico que suelen tener estos equipos, son plantillas mucho más estables, mucho más fidedignas, incluso a la hora de, por detrás, el backend, hacer el análisis estadístico, que es lo que lleva al final a dar el pick. Correcto. A propósito de lo que me preguntabas, que si hubo picos de tensión, que bueno, a la hora de analizar. Sobre todo para mantenerte fiel a tu estrategia y al ban roll. O sea, cómo gestionaste esos momentos, digamos, de caída o de días negativos, por decirlo de alguna manera. Exacto. Bueno, Harold, a ver, te puedo decir que por suerte, y cruzando dedos desde el inicio, al tener que analizar otras variables, otras métricas, otras estadísticas que no eran las que estábamos acostumbrados a analizar para la MLB, porque era muy fácil, no era fácil tampoco, estudiar a 100, 150, 200 bateadores, tener más o menos cuáles eran sus números y saber qué apostarle y en qué momento apostarle en cada turno al bate. Pero al centrarnos en estos 3 mercados, de 17 variables que se analizaban, estamos analizando actualmente 32. 32 por partido. Estamos hablando de 32 estadísticas, métricas y variables que pueden influir en un resultado, en un pronóstico, digamos, porque el resultado es posterior, es un pronóstico. Correcto, en un pronóstico. Por suerte, para nosotros, increíblemente, los primeros días, yo no sé si es como el tema de la suerte del novato, ¿no? Los primeros días y los primeros 15 días fueron geniales. Incluso tenemos un usuario en Los Ángeles que nos escribió por Facebook que en la primera semana de pronósticos ganó $1,980. Claro, a ver, cada quien tiene su banca, cada quien tiene su stake. Nosotros hacemos recomendaciones, pero la gente a veces se va un poquito más allá. Entonces, este señor evidentemente debe tener un bankroll importante. Yo no quise, yo sencillamente le dije, pues evidentemente es el propósito de Liver Granted. Finalmente emitir free pick. Estuvimos 50 días donde emitimos 500 free pick. Eran picks gratuitos de los cuales se podía beneficiar todo el mundo. Y este señor, ya les digo, en esa primera semana que tuvimos una tasa de acierto de casi el 75%, una cosa insólita. Una cosa que a nosotros nos sorprendió. Porque dijimos, no, esta herramienta no puede, es decir, es imposible que se mantenga en estos resultados. Pero los primeros 15 días de Liver Granted, desde el 1 de julio, que empezamos a emitir pronósticos, porque los primeros pronósticos empezaron el 1 de julio. Los primeros 15 días fueron geniales. Fue una tasa de acierto, ya les digo, de más del 70%. Eso fue una auténtica locura. De hecho, los clientes, es decir, las personas que no siguieron, los usuarios que no siguieron, las ganancias netas que obtuvieron de ese primer mes donde salimos fueron muchísimo mayores que las del segundo mes. Que los segundos 20 días, lógicamente. Exactamente. ¿Dónde vinieron los picos de estrés de los que tú me hablas? Sí, hubo durante esos 50, estuvimos, yo saqué la cuenta, fue desde el 1 de julio hasta el 3 de septiembre, fueron alrededor de 62, 63 días. ¿Qué sucede? Que salimos al aire 49 días de pronósticos, porque estuvo la semana del Juego de las Estrellas por medio, que no pudimos pronosticar nada, porque evidentemente no se jugó, nada más estuvo el Juego de las Estrellas,
Y en ocasiones los líderes divisionales, como bien decía Harold, que fue no a los que nos dedicamos, evidentemente no jugaban o no jugaban en horario nocturno. Que diera margen de pronóstico. Y que nos diera a nosotros... Con la diferencia horario, margen para trabajar. Exactamente, tiempo y margen para trabajar. Porque además de eso, ya les digo, no era solo sacar estadísticas y sacarlo y proyectar resultados. Era cruzar con los métodos que nosotros tenemos para hacer los pronósticos, hacer un vídeo, editar un vídeo, salir al aire, con lo cual, ya les digo, el estrés durante este periodo de tiempo fue grande. A propósito de eso que hablas, o sea, teniendo en cuenta los resultados del balance global, que son, arrojaron cifras positivas, superiores al 60% de acierto. Correcto. ¿Qué estadísticas o qué dentro de la metodología que utilizas, qué consideras que son elementos para ti los más importantes en este tema de valor de mercado? O sea, de tu análisis estadístico. ¿Qué métricas consideras que son infalibles a la hora de analizar y cuáles consideras que se sobreestiman o se subestiman y que pueden tener un peso? A ver, Harold, en este sentido voy a ser un poco general. Es decir, no voy a ir tanto al detalle porque, a ver, como bien sabrás, ningún tipster revela. Sí. Voy a hablar a grosso modo. A ver, no te estoy pidiendo que frotes la lámpara ni nada. Estoy diciendo que dentro de tu filosofía, que es positiva, que ha dejado un saldo positivo, ¿qué métricas consideras que para ti son cruciales a la hora de hacer tu análisis y cuáles consideras que de alguna manera se subestiman y que tienen un peso o pueden tener un peso? Exactamente. Bueno, a ver, mira, le puedo decir a los seguidores o a los televidentes, bueno, en fin, a los que vayan a ver finalmente este podcast, que nosotros, como bien les decía, analizamos 32 variables. Vamos a llamarle variables, porque al final son estadísticas, métricas, hay de todo. Y hay algunas que son cuantificables, hay algunas que hay un análisis cuantitativo de las mismas que te proyectan resultados y hay otras que se analizan desde el punto de vista cualitativo. A ver, no es lo mismo que tú estés analizando un equipo para ver cuántas carreras vas a hacer y veas cuál es el promedio de carrera de ese equipo cuando juega de día, cuando juega de noche. Cuando juega de local, cuando juega de visitador. Entonces, hay estadísticas que hay números que arrojan las páginas web y determinados links que nosotros tenemos que te arrojan estadísticas que son cuantificables y que te proyectan números, pero hay otras cualitativas que la gente a veces no tiene en cuenta y que es muy importante, sobre todo en la MLB. La MLB, como bien les decía Harold, probablemente sea el deporte más difícil de pronosticar del mundo, porque bueno, no es un secreto para nadie que sigue el béisbol desde hace mucho tiempo, es el deporte que más reglas tiene. No, yo solamente a los que de alguna manera están vinculados al canal y a los que no son tan conocedores, yo les recomiendo que vayan a Baseball Reference y que en Baseball Reference van a ver un espectro de estadísticas, sobre todo que muchas tienen que ver, inciden en lo que es la sabermetría, que es algo que está por detrás de este tipo de análisis para pronosticar, y que muchas, incluso los que sean cubanos o los que en el mercado latinoamericano, no se manejan completamente. Correcto. O sea, hay muchas que son exclusivas de la NBA, por eso le digo que es de la MLB, perdón. Por eso digo que Baseball Reference puede darles un medidor un poco más exacto y cuantificable de cuántas estadísticas puede arrojar este deporte. Desde ya les digo que Baseball Reference, como bien dice Harold, es la página web por excelencia, pero que tiene que saber inglés. Es decir, o algo, un conocimiento más o menos, porque ahora mismo Baseball Reference, por lo menos la app que yo tengo, es en inglés. Claro que si tú conoces las estadísticas, tú conoces más o menos las siglas, claro, las siglas de toda la vida. Conoces las abreviaturas y te manejan mejor dentro del sitio. Sí, te van a hablar en inglés, pero tú sabes de lo que estás buscando y lo que pretendes buscar. Harold, aquí se analiza de todo. Aquí se analiza, ya te digo, desde variables cuantificables que te proyectan números hasta el estado del tiempo que va a haber ese día. Es decir, hay que ver el estado del tiempo para la hora en que se va a desarrollar el partido. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón. Sobre todo por el tema viento. El viento hacia dónde va a soplar. Si va a soplar a favor o en contra de los bateadores o a favor o en contra de los pitchers. Entonces... No, sobre todo en los line-up que tienen más slugger, o sea, que tienen bateadores de más poder. No, y sobre todo en los estadios donde se juega. En los estadios también se juega. Porque, por ejemplo, miren, les voy a dar un tip, les voy a ir regalando algo, porque tampoco, es decir, no vamos a hablar tan abstracto, vamos a ir un poquito a que la gente sepa y conozca algo. Hay una cosa que se llama factor estadio, que mucha gente desconoce, pero está el factor estadio. Hay estadios donde se producen más carreras, por las características que tiene, y hay estadios donde se producen menos carreras. Desde ya les puedo decir, el estadio donde menos carreras se produce es el estadio de los Cerveceros de Milwaukee. Es un estadio cerrado, tiene ciertas características, y por las condiciones climatológicas, porque no hay porque hay un poquito más de humedad que en otros sitios. En el estadio de los Marlins también se producen muy pocas carreras. De hecho, es el segundo donde menos carreras se producen
Y el estadio donde más carreras se producen, y van a entender esto muy fácil, es el estadio, el Coors Field de Denver, en Colorado. ¿Por qué? Porque es el estado de la milla. Ustedes saben, está una milla sobre el nivel del mar. Sí. Y la altura favorece, como podrán saber, a la producción de jonrones. ¿Por qué? Porque los rompientes, es decir, lo que son los lanzamientos de rompimientos de los lanzadores, se quedan ahí en la papita, en lo que nosotros llamamos... No terminan de hacer la rotación, demoran más en caer, entonces ya no depende ni siquiera del wind-up o de la mecánica que tenga el pitcher. ¿Por qué? Porque la distancia de la tabla home plate sigue siendo la misma. Lo que pasa es lo que varía es el recorrido de la bola cuando sale del brazo. Sí, las medidas son oficiales, es decir, la distancia evidentemente del pitcher a donde está el home plate siguen siendo 18 metros, son 60 pies. Es decir, a 18 metros usted tiene ahora mismo un lanzador que están lanzando ahora mismo el promedio de velocidad hace unos 5, 10 años atrás. Tú podías decir que había un exiguo 5 o 10% que tiraban sostenido más de 95, entre 95 y 100 millas. Ahora mismo, casi todos los pitchers de la MLB. No, sobre todo los que son de rol. O sea, me refiero a los llamados preparadores y cerradores, sí, en su mayoría. Pero no te creas, cada día los abridores sí, pero en menor medida. Exactamente, pero el promedio de velocidad ahora mismo se ha disparado y usted tiene a un lanzador que le está lanzando literalmente una piedra, son pedradas, literal, y son a 18 metros, le está tirando 98, 100 millas. Y lo mantiene ya le digo, es muy raro encontrar... El tema de hacer contacto, ya eso, o sea, el tema de llamado contacto, lógicamente con el aumento de la velocidad, la mecánica de swing de los bateadores también ha cambiado. Ya los bateadores son menos estáticos, mucho más, o sea, al estilo Mookie Betts, que es mucho más, y al estilo José Altuve, por poner dos ejemplos, que son mucho más de aceleración de swing, o sea, de la segunda mitad de la rotación de swing, y basan su poder, digamos, porque también son bateadores que dan jonrones, basan su poder en lo que es la segunda mitad del movimiento del swing, o sea, lo que es ya cuando el swing alcanza su velocidad máxima, y depende mucho de antebrazo y muñeca, o sea, para conectar. Ya el swing de cadera y hombro, o sea, de que el tronco es lo que daba el empuje y la fuerza al contacto, ya, o sea, como tendencia y como lógicamente en una evolución de la mecánica de bateo. Estos son estudios de biomecánica, no es porque lo esté diciendo yo, los estudios de biomecánica arrojan que la tendencia en sentido general es a que el swing depende más de la aceleración y es menos postural y de rotación de cadera y hombro, que antiguamente había más. Por eso los slugger a día de hoy ya no son como el estilo, digamos, por poner un ejemplo icónico de los últimos tiempos, David Ortiz, Big Papi, son los grandes slugger. Ahora los slugger son jugadores más de fibra, me refiero a el mismo Shohei Ohtani, Giancarlo Stanton, Aaron Judge, o sea, son jugadores más de fibra y menos de esa corpulencia opulenta que digamos que era impresionante. Correcto, pero como bien dice Harold, también ha mejorado mucho lo que es la tecnología, ¿no? Hoy en día, ustedes ven en los entrenamientos prepartido, estás viendo a un jugador en una caja de bateo a la misma distancia que le lanza el pitcher, con una máquina a la cual se le introducen códigos del ángulo de lanzamiento del lanzador al que van a enfrentar, la velocidad que suele tirar, los rompientes, en qué manera rompen, en qué ángulo rompen. Es decir, hay estadísticas avanzadas que están en StatCast. Harold hacía referencia, nunca mejor dicho, a Baseball Reference, donde existen muchísimas estadísticas, pero por ejemplo, lo que le llaman el Genius y lo que es el StatCast se maneja por American Tap, lo que le llaman un American Tap. Todo jugador tiene un tablet personalizado de acuerdo a sus características, a las características de su swing. Y cada jugador, si se fijan hoy en día en las grandes ligas, una vez que pasa un turno al bate, pues va a ver su tablet inmediatamente, a ver cuáles fueron los fallos o los aciertos que hizo. Tanto si dio un jonrón como si lo poncharon o lo que sea, los defectos se lo corrige un software. Hoy en día existe eso. Existe un software que te corrige cuáles fueron los errores que hiciste en el swing o cuáles fueron los aciertos que tuviste en el swing. Yo te quería hablar un poco de ese, ya que tocaste ese tema. El tema este de los slugger. No todo el mundo puede ser un slugger, señores. Es decir, y mucho menos en el mejor béisbol del mundo. No es menos, es decir, no es secreto para nadie de que en las grandes ligas siempre el picheo ha estado por encima del bateo. Hoy sigue estando por encima el picheo de lo que es el bateo. Cada día están tratando de que las diferencias sean menos, porque el espectáculo al final lo hacen las carreras, lo hacen los honrones y lo hacen las conexiones. Y lo hacen las conexiones. Entonces la gente va al estadio no a ver a un pitcher que lleve 5 o 6 innings dominando, como por ejemplo Luis Gil anoche, que tuvo 7 innings, que tuvo Boston en 0 y 0 carreras. Increíble, Luis Gil, que viene de una lesión, pero que los Yankees poquito a poco han ido escalando y bueno, en las últimas salidas ha estado impecable. Los tuvo en 0 y 0 carreras, al final se lo rompen con, evidentemente, no a él, ya vino un lanzador de relevo,
porque en las grandes ligas esto es otra cosa. Los pitchers, cada día en sus contratos está la cantidad de lanzamientos hasta donde pueden lanzar. Es decir, el manager no se puede empeñar porque, por ejemplo, ahora mismo los New York Yankees están luchando el wild card con Boston y lo están luchando ahora a sangre y fuego. A sangre y fuego. Ahora mismo, Aaron Boone, por esa labor que estaba haciendo Luis Hill, viniendo de lesión, con 80 y tantos lanzamientos, lo sacó, lo extrajo. Claro. Incluso haciendo una hazaña. Pero también tienes que tener en cuenta que ya no solo por contrato. Aquí cuando vienes de una lesión, cuando te dan el alta médica, hay otros parámetros que también. O sea, que pueden limitar una actuación que pueda ser más prolongada, o sea, la estancia de voz más prolongado, ¿no? En este caso muy particular es porque el jugador o en el lanzador, además de lo que pueda tener contractual, que puede ser que sea 100 lanzamientos o algo así, que son 100 lanzamientos para los pitchers abridores. En este caso hay otra variable, otra condicionante, que era que venía de una lesión. Entonces, en el alta médica es probable que en el parte de alta médica hayan establecido un límite incluso inferior al que está por contrato. Exactamente. Entonces, yo, por lo menos, yo llevo más de 4 años. Yo en Cuba no tenía esta posibilidad. A ver, en Cuba yo lo que veía era la Serie Nacional. Nosotros estamos formados en la cantera de lo que era la Serie Nacional. Veíamos algo de MLB, bueno, en fin, pero muy poco, la verdad. Y entonces yo, desde hace más de 4 años para acá, yo llevo viendo 2 y 3 partidos diarios de MLB y 2 y 3 partidos de NBA. Es por ello que más o menos nos hemos tenido que introducir en lo que es este béisbol, porque este béisbol no era nuestro béisbol. Es decir, no fue donde lo que vimos y de lo que mamamos directamente, de lo que bebimos durante muchísimo tiempo. Este es un béisbol completamente diferente. Un béisbol donde el picheo sigue estando por encima de los bateadores a pesar de las tantas reglas que han puesto en contra del picheo. ¿A qué me refiero? A shot clock violation, los 25 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. Un pitcher cuando viene del bullpen tiene solamente 2 minutos para terminar el calentamiento. Para venir y terminar el calentamiento y seguir con el juego, porque eso ha hecho que se aceleren los juegos, que sea más dinámico. El béisbol al final fue extraído de los Juegos Olímpicos. Una de las razones fue esa, que al final los pitchers se demoraban lo que les daba la gana en el box, pichaban cuando querían y evidentemente los juegos se dilataban y a veces, bueno, evidentemente teníamos juegos de 3 horas y media, 4 horas, tranquilamente. Hoy los juegos, el promedio que hay en las grandes ligas es de 2 horas 20 minutos, 2 horas 15, 2 horas 20 minutos. Entonces, bueno, han habido muchas reglas, se agrandaron las bases. Eso es algo que pocas personas conocen también. Las bases se han agrandado para que el bateador tenga más posibilidad de llegar y de arribar, y no solo los bateadores, sino los corredores que están en circulación. Muchas veces para que lleguen, el haber agrandado las bases, por muy poco que sea, pues le da una pequeña ventaja para favorecer la producción de carreras. Bueno, los batazos, las bolas se ha hecho más vivas. Ya les digo, al pitcher le están cantando una bola si no pichea en 20 segundos o 20 y tantos segundos, con lo cual cada día favorecen más lo que es el espectáculo. En la NBA se están haciendo, y lo sabes desde hace mucho tiempo también, ya las faltitas, las pequeñas faltitas son faltas por cualquier cosa, ¿eh? Un ligero toque, pues ya te están cantando. No, de hecho, eso ahora en el europeo se ha visto mucho. Lo criticaba el DT de Eslovenia y lo criticaba el propio Luka Doncic, que en su partido que perdieron, por cierto, los llevaron bastante contra Grecia, los llevaron bastante tensos en este tema, o sea, en el partido semifinal. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿qué consejo le darías? Porque hablas de que esto es una carrera de, por decirlo de alguna manera, de fondo, medio fondo, largo aliento. Pero si hay un seguidor que entró, digamos, en un periodo donde la racha no fue tan positiva, y ve que los picks no han sido o sea, no han satisfecho toda la expectativa inicial que tenía, ¿qué consejo práctico le darías para un poco gestionar emocionalmente, no se fuera con la primera bola, como decimos nosotros, y que pudiera aferrarse o adherirse a lo que es el concepto de la varianza en las apuestas? O sea, que puede empezar mal, pero que luego sobre la marcha puede encarrilarse positivamente. Harold, aquí es algo muy sencillo. A ver, aquí tú tienes que aguantar. Aquí no hay de otra. Es decir, si tú tienes un método que ya tú lo has puesto en marcha, que lo has verificado, que está contrastado, es decir, nosotros los que analizamos esto no somos improvisados. Es decir, no estamos improvisando. Nosotros llevamos más de 4 años en esto. Por lo menos yo, en mi caso personal, en Liber Granted hay otros 2 expertos, como les he dicho, que también hacen análisis, pero yo, en mi caso personal, llevo más de 4 años analizando esto. Entonces, tú tienes una metodología de trabajo y yo veo, es decir, mis tablas, mis hojas de Excel y lo que yo tengo y mis programas, mis algoritmos, proyectan resultados.
Una cosa que yo le diría a cualquier persona que nos vea es que malas rachas va a tener todo el mundo, porque la varianza, como bien tú decías, que es una fórmula matemática que yo en las mates nunca fui muy bueno en las matemáticas, yo siempre fui de letras, bueno, de hecho me gradué de Derecho, etcétera, etcétera. Me he tenido que introducir un poco en el mundo de las estadísticas y ver lo que es la mediana, lo que es la moda, lo que es la media, lo que es la varianza, y como bien tú dices, la varianza se calcula en una agrupación de datos que tú has tenido durante un periodo de tiempo determinado. Y si hay mucha dispersión en ese número con relación a la media, es que evidentemente tu método no es bueno. La varianza, por lo menos con nosotros, que a ver, tenemos un matemático, por suerte, entre nosotros, sacó la fórmula de lo que fue la varianza y lo que fueron nuestros resultados respecto a la media de este 60% de acierto que hemos tenido. Y esa varianza fue haciendo esto sobre lo que fue, es decir, muy cerca, es decir, el número y los valores que iba dando de acuerdo a los datos day by day, día por día, de esos 49 días que salimos emitiendo esos 500 free picks, pues se desvió muy poquito. Tuvimos picos de estrés, no te voy a decir que no. De hecho, si mal no recuerdo, creo que hubo 6 o 7 días en esos 49 días de más fallos que aciertos. Alrededor de 6-7 días. Y tuvimos también alrededor de unos 6-7 días. Es decir, podemos hablar de 2 semanas donde por una parte hubo más fallos que aciertos y por otro lado donde nos fuimos igualados. Es decir, estamos hablando que si le quitamos a 49 le quitamos 15, nos quedamos en 34. 34 días de balance positivo. Hubo 34 días exactamente de balance positivo. Hubo días muy positivos, hubo días buenos, hubo días más o menos, hubo 2 semanas donde en una semana, como bien te decía, fue 50-50, por decirlo de alguna manera, igual de fallos, igual de aciertos, y hubo una semana donde sí tú, es decir, y lo más lindo, que fue seguida, estamos hablando del mes de agosto, donde menos ganancia tuvieron los usuarios que nos siguieron. El mes de agosto nos golpeó un poco la varianza, como le llaman, porque evidentemente, porque nos golpeó. Sencillamente, nosotros nos ceñimos a resultados, dejamos las emociones a un lado. No estamos mirando si son los Yankees de Nueva York, si es Boston o lo que sea. Para nosotros es A que se enfrenta contra B o B que se encuentra contra C. Que eso de alguna manera influye al final cuando tú estás dando un vaticinio. Porque, por ejemplo, nosotros cuando jugó en la primera subserie esta que tuvieron hace 2 meses atrás, cuando empezamos, en el Royal Center de Ontario, de Toronto, jugando los Toronto Blue Jays contra los Yankees, todas las casas de apuestas estaban viendo favoritos a los Yankees. ¿Por qué? No es solo que lo vieran favoritos, es que hay muchas cosas que influyen a la hora de tú hacer un pronóstico deportivo. Aunque tú no lo creas, la marca la tienes metida aquí, en la cabeza. Esta es la franquicia más exitosa de la historia, con 27 títulos de Serie Mundial, y no es por gusto. Los Dodgers, que son los actuales campeones, es muy difícil que tú veas que las tablas te están proyectando un resultado en contra de esos equipos y tú decir, caramba, me arriesgo a esto. Bueno, pues nosotros lo hicimos en Liber Granted. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la serie donde Toronto barrió a los Yankees en el Royal Center, literalmente los barrió. Los resultados daban a favor de Toronto y nosotros, a pesar de ser los Yankees y a pesar de, bueno, de tener toda la historia que tiene, nosotros nos ceñimos por los valores, analizamos, como les decía. Hay otra variable, por ejemplo, ya que estamos hablando de ir revelando cosas, ¿no? Que no es cuantificable, que es cualitativa también, que son los umpires, es decir, los árbitros, sobre todo los árbitros de home. Es increíble lo que un árbitro de home play te puede hacer trizas o hacer añicos un pronóstico. A ver, sí es una variable que es cualitativa, que tiene un componente subjetivo, pero es verdad que específicamente en la MLB, a pesar de eso, los árbitros se rigen más por lo que es el guión, por decirlo de alguna manera. O sea, a la hora de... Sí es verdad que depende de la decisión, o sea, refiero, depende del momento y la jugada, pero yo en ese sentido considero que son un poco más fieles al know-how, digamos. ¿Quieres que te diga una cosa? Mira, te voy a decir una cosa que estoy viendo que no lo estaba viendo años atrás, pero ahora lo estoy viendo. Antes de empezar muchos de los partidos de la MLB, se está poniendo el pitcher, fíjate cómo le pone, pitcher friendly umpire o pitcher enemy umpire, y te lo ponen desde que empieza el partido. Cuando ustedes le están poniendo desde que empieza el partido que el árbitro que está detrás de home es un pitcher enemy umpire, que se prepare el lanzador. Los lanzadores ya lo saben, ¿eh?
Hay lanzadores, es decir, hay umpires que son más fieles a lo que es la zona de strike que otros. Eso hay estadísticas para los árbitros también. Y nosotros las analizamos. Son variables que analizamos. Nosotros tenemos el sitio, tenemos el lugar, dónde buscarlo, quién es el umpire que está, si es un pitcher, si es un árbitro que es más amigo de la zona de strike, que canta bien, o un árbitro que canta mal. Porque sencillamente, mira, yo conozco, hace poco se dio un juego entre los Phillies de Filadelfia contra los Orioles de Baltimore. Y el pitcher, Ranger Suárez, que es uno de los zurdos estrella que está en el roster de abridores de los Phillies de Filadelfia, se molestó con el umpire. Porque es que evidentemente el árbitro de home era muy malo en el sentido de la zona de strike. La zona de strike, señores, bueno, para el que no lo conozca, pero esto lo tiene que conocer muchísima gente y mucho más si se dedican al béisbol. El home plate, lo que es la horizontal, no varía. Son 31 pulgadas. Son 31 pulgadas, señores. Son 43 centímetros de ancho. Esa zona de strike es igual para todo el mundo. ¿Qué cambia? La vertical. La vertical. De acuerdo al tamaño del bateador, es desde la parte de abajo de la axila hasta la parte de arriba de la rodilla. Exactamente. Entonces, por eso ustedes ven que Aaron Judge tiene una zona de strike así, y que cuando se para el tuve que mide 1.62, pues la zona de strike evidentemente es así. ¿Por qué? Porque la horizontal no cambia, pero la vertical sí cambia. Entonces, tenemos árbitros en las grandes ligas que a mí me duele tener que decir esto, pero son muy malos los de home play. Hoy por hoy, los de home play, cuidado, en el resto de jugadas hay challenge, pero nadie puede discutir un strike. Es decir, hoy en día tú puedes acudir al challenge para casi todo, menos para un conteo. Menos para un conteo. Bueno, pues Ranger Suárez, para no hacer el cuento muy largo, en este partido que tuvo contra los Orioles de Baltimore, le cayeron a palos literalmente. ¿Por qué? Porque estaba lanzando bolas a las esquinas, a las zonas limítrofes de la zona de strike, que es donde hacen daño los lanzadores. Y el comando, estaba trabajando sobre el comando. No cantaba los strikes. Y sencillamente se molestó y le mostró su molestia al árbitro. El árbitro estuvo a punto de expulsarlo y le dijo, no, tranquilo, si no me vas a expulsar. A partir de ahora voy por el medio. Y se lo dijo al catcher, es decir, habló directamente con el catcher y le dijo, voy al centro. Y lo molieron a palos. Y esto no debería pasar. ¿Qué sucede? Ya está cerca los árbitros robot para el home plate. Está cerca. Se está hablando ya de para la temporada que viene. Yo creo que haría muy bien al béisbol, sobre todo en home. Es verdad que cada día uno dice, bueno, pues le estamos quitando la esencia al juego. Empiezan los puristas, los románticos a decir de que si quitamos. Pero señores, yo les soy sincero. Yo preferiría tener una. De hecho, se puso en práctica en el juego de las estrellas. En el juego de las estrellas, los pitchers que pasaron, que tú sabes que nada más que pichean un inning, al final es divertimento puro. Tanto en la NBA, cuando se hace el All-Star, ha perdido el componente competitivo, lo tenía, pero para el año que viene, por ejemplo, la MLA va a ser All-Star Estados Unidos contra All-Star resto del mundo. Eso le va a dar mayor competitividad. Y creo que si la fórmula funciona, a lo mejor la MLB en un futuro no muy lejano esté copiando un poco, digamos, All-Star Estados Unidos contra All-Star resto del mundo. Los que vieron el juego de las estrellas, que era donde me quería enfocar, por ejemplo, Clayton Kershaw, 3 veces ganador del Cy Young. Bueno, ¿qué podremos hablar de Clayton Kershaw? Que no se haya dicho ya. Llegó a los 3.000 ponches hace poco. Es decir, estamos hablando de un Hall of Fame, futuro casi, cuando se retire, casi yo creo que en la primera votación, saldrá porque tiene series mundiales, es decir, lo tiene todo. Entonces, Clayton Kershaw puso en práctica por primera vez en la historia un pitcher directamente reclamando un conteo al árbitro, tiene derecho a una reclamación, se proyectó en la pantalla y de hecho Kershaw tenía la razón. Estaba en la zona limítrofe de la zona de strike, fue cantado strike, el bateador fue eliminado y se acabó el inning. Pero es que a veces el hecho de no cantar un strike, que lo fue, pues increíblemente las cantidades de cosas. Es que no, depende de la situación que venga atrás. Porque si es un tercer strike y atrás viene un tipo y te da una conexión de 2 esquinas, digamos, un doble, pero como se corren las bases, ya ese que se envasó por boleto o lo que sea, mira, ya es una carrera. Lo voy a decir literal. A mí los árbitros de home play, que a veces uno dice, bueno, a veces te favorece, a veces van a favor y a veces van en contra. A nosotros nos han jodido pronósticos. Con eso creo que se los digo todo. ¿Por qué? Se nos ha alterado el over-under, se nos ha alterado todo. Ahora que tocas ese tema, digamos, para un poco volver a la ruta, ¿identificas algún tipo de apuesta o mercado específico que sea más rentable
o desde el punto de vista de consistencia, Sí. en el que sintieras durante estos días, o sea, estás hablando que hiciste Sí. hay tres líneas principales, run line, en fin, en el que sintieras que tenías mayor ventaja sobre las casas de apuesta, digamos, o sea, a la hora de, en estas tres variables, en estos tres modos de apuesta para dar picks en los que tú te moviste, te sentías en alguno de ellos con ventaja sobre las casas de apuestas. En este caso, o sea, ¿a cuál tú le tenías más fe? O según ya no es un factor fe, sino a cuál sobre la base de los análisis considerabas que estabas un poquito por encima de las casas de apuestas. A ver, sí existió, ¿eh? Sí, a ver, esto es sencillo de explicar. Es decir, por suerte aquí no hay tanta complicación. Cuando nosotros comenzamos teníamos mucho éxito en lo que era el run line y lo que era el money line, el ganador del partido. Teníamos esos dos mercados bastante controlados. Es decir, todo el mundo sabe que el run line, el handicap o el spread, estamos hablando de menos 1,5 más 1,5. Porque en el béisbol es eso. Es decir, en el béisbol te ponen al favorito con menos 1,5 a cubrir o le dan más 1,5 carreras de ventaja a la hembra, llamada hembra. A la hembra, exactamente. Estamos hablando del macho y la hembra. Estamos hablando del underdog y el tiza, que si han visto los capítulos previos del canal, bueno, pues... Sí, el underdog es, vamos. Correcto. Entonces, Harold, a ver, al principio nos iba muy bien con el run line y el money line. ¿Dónde estábamos teniendo problemas? Y la gente lo va a poder ver en los primeros 15 días, en el over-under, en el total de puntos. Para mí, el tipster o la persona que se dedica a las apuestas deportivas, que logre controlar el total de carreras o el total de puntos, para mí tiene un 70% de la batalla ganada. Y me voy a explicar. Cuando tú tienes duda de un resultado, de para dónde va a caer la moneda, o que está muy parejo, o que el resultado proyectado está muy parejo, muy equilibrado, tú te puedes tapar. ¿Y dónde te tapas? En el global. ¿Dónde te tapas? Exactamente. Porque si tú le pones, en el total de carrera, si tú le pones A en el money line o ganador del partido, pero le diste el más 1,5 a la hembra, te estás tapando. Sí. Entonces tienes uno de los dos. Tienes un balance, uno se da. Uno de los dos se va a dar. Sin embargo, si le das al over-under, ya tienes dos mercados ganados. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a desarrollar, a cambiar cosas dentro de nuestro algoritmo. Es decir, porque fuimos sí, esto es una fórmula que no es una camisa de fuerza, es perfectible. Correcto. Y también tienes un baremo sobre el cual puedes pivotar, en dependencia de cómo se vaya comportando cada una de las tres líneas de apuestas en las que te estás moviendo. Esto es un pequeño tip que debe conocer, es decir, lo deben conocer muchísimas personas que se dedican a esto y que tienen mucha experiencia en esto, pero los que se están iniciando en esto, que también en nuestro contenido va dirigido a ellos, esto es un pequeño tip que le damos, tanto en la NBA como en la MLB, como en cualquier mercado donde existe el total de carrera o el total de puntos. Si usted controla ese mercado, cuando tiene alguna duda de qué va a pasar en ese encuentro, le puede ir al handicap a favor de uno y al money line a su contrario. Al otro. Para establecer un balance en cuanto a lo que el resultado propiamente se refiere. Correcto, porque si usted domina ese mercado del total de puntos o total de carreras en este caso. El total de carreras, o el over o el under, pues evidentemente usted se va a ir con un saldo positivo siempre porque va a ir 2-1. Uno de los dos se va a dar en el del handicap o el run line o el money line. Y tienes controlado el over-under. ¿Qué sucedió, Harold? Que efectivamente lo cogimos y detectamos dónde estaba el problema. Después de esos primeros 15 días que fueron tremendo éxito, sobre todo tremendo éxito en el run line y en el money line o ganador del partido, el over-under se nos estaba quedando el número rojo. En esos primeros 15 días, fíjate que fueron los mejores. Se nos quedaba el número rojo y decía. Y bueno, hasta que bueno, poquito a poco lo fuimos puliendo. Sobre todo nos daba mucho under. Nos daba mucho a las bajas. Cuando, por estadísticas que existen en MLB, etcétera, se suele dar más el over. Y entonces, desarrollamos otro tipo de estrategia, otro tipo de fórmula. Le fuimos introduciendo al sistema nuevas variables que creíamos que podía tener un impacto directo en el total de carreras del partido, y a partir de ahí los resultados en el over-under al final de la jornada son los segundos mejores que hemos tenido. Nosotros los mejores resultados que hemos tenido durante los 50 días de pronóstico, 49 para ser más exacto, fue en el money line o ganador del partido. Ahí lo que tuvimos es brutal de acierto. Luego le siguió el over-under. Y por último el run line. Increíblemente después el run line se nos fue cayendo porque claro, es que era lo que les decía, era a veces para taparse. No, y también la temporada avanza, hay una serie de cosas en el run line que es lo que digo. Ahora, por ejemplo, la filosofía, aunque sea la misma desde el punto de vista de analítica, ante la proximidad de los playoffs hay un componente extra que también hay que tener en cuenta. A ver, hay líderes adicionales que van más holgados.
pero hay otros que no van tan holgados, donde la puja digamos, por esa posición de privilegio para llegar a los playoffs. Además de la presión, fíjate tú que estamos hablando del momento donde los equipos débiles empiezan a sacar rédito. Donde los equipos débiles, los Rockies de Colorado, los Nacionales de Washington, le están ganando a los Dodgers, le están ganando a los Yankees. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la presión? No la tienen. Ya ellos saben que no clasifican, no pasa nada. Ellos ya lo tienen todo, lo dan todo por perdido hasta la siguiente temporada. Ellos no tienen ninguna presión. Esa gente está jugando sin absoluta presión. ¿Qué sucede? Que están comprometidos, evidentemente, son profesionales. Claro. Y salen a ganar su partido. Contractualmente. Anoche mismo los Rockies de Colorado le ganaron a los Padres de San Diego. Los Rockies de Colorado, señores, que el penúltimo probablemente en ganados y perdidos, que si 40 y cuantos ganados y 80 y tantos perdidos. Le gana a los Padres de San Diego que están luchando el liderazgo divisional contra los Dodgers, pero voy más allá, voy a ir un poquito más allá. Luego a las 4:15 de la madrugada que empezó el juego de los Dodgers contra los San Francisco, contra los Giants, los Dodgers pierden contra los Giants también anoche. Entonces, hay equipos que no han sonado durante toda la temporada y que empiezan a dar las campanadas y las clarinadas ahora que están desinhibidos, que juegan más sueltos, que en fin, no tienen nada que perder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y ahora que está llegando la temporada a la recta final y que has cambiado un poco la metodología, lógicamente, era como una antesala, era como un aperitivo de lo que iba a deparar Live Granted luego, ¿qué diferenciará el contenido a partir de este punto, o sea, con respecto a la dinámica que vimos durante el challenge de los 50 a 49 días gratuitos? ¿Planeas mantener los mismos mecanismos, sobre todo canales de comunicación en cuanto a contenido, o pretendes facilitar algún tipo, en este caso, ya que pasamos a otra plataforma, o sea, a otra modalidad, pretendes mantener algún tipo de contenido gratuito en el canal o simplemente para un poco crecer en cuanto a la comunidad de YouTube? Ya no estamos hablando de la parte específicamente de los picks, aunque sí, o sea, balancear eso, digamos. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. A ver, cuando se concibió Live Granted, se concibió con la idea de crear un canal que evidentemente fuera captando adeptos poco a poco, sobre todo en YouTube. Es increíble, bueno, a ver, no es tan increíble. Se explica lo que voy a decir ahora. Ahora mismo nosotros en YouTube tenemos 108 suscriptores. 108 suscriptores. Tenemos en Facebook casi 4.000 seguidores. Y tenemos en Instagram alrededor de 400. ¿Qué sucede? Que yo me he dado cuenta con el tiempo que YouTube, sobre todo, se basa en lo visual. Es decir, uno tiene que tener un capítulo bien editado. Te voy a explicar, porque en esto más o menos sí, tú tienes que lo manejo un poquito mejor. O sea, desde estas plataformas o llamadas redes, ten en cuenta también que cada red tiene su público meta más factible. Por ejemplo, las personas mayores de 40 años todavía a día de hoy son más fieles a Facebook que a Instagram. Los de 35 para abajo prácticamente Facebook lo han descartado y es una comunidad o un nicho de mercado que puede hacer más Instagramer, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de YouTube es una plataforma un poco más, una dimensión un poco más amplia, pero sí es verdad que el componente visual de las tres, donde más trabajo, por lo que yo he podido percibir y por la experiencia que tengo, digamos, desde el punto de vista profesional, donde más trabajo cuesta crecer en volumen en cuanto a seguidores en YouTube. ¿Qué pasa? YouTube a día de hoy también tiene, o sea, otra contraparte, no una contraparte, pero por decirlo, una plataforma que también básicamente se basa en lo visual y en los videos, que es TikTok. Lo que pasa es que TikTok lleva otro modelo de gestión como red social que es diferente al de YouTube. Por las características mismas de la plataforma, por el peso de los videos que soporta, por una serie de cuestiones, ya incluso técnicas a nivel de lo visual técnico. Entonces, que no te sorprenda la diferencia en cuanto a seguidores, porque además, teniendo en cuenta esto que tú me estás hablando, yo creo que es un mercado variopinto, o sea, es un segmento potencial de clientes muy variopinto, pero sí es verdad que como nicho es más diverso, y que yo creo que dentro de tus seguidores, ahora incluso los suscriptores al canal de Pau, muy pocos están por debajo de los 30 años, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay de todo, bueno, sí, hay de diversos tipos, pero ¿quieres que te diga dónde he ganado los suscriptores que tengo de Pau? Ninguno ha salido de YouTube. Todos de las redes sociales. Sí. Por increíble que parezca. ¿Qué pasa? Las tendencias, el control de los tiempos también es importante. O sea, para suscribirte al canal de YouTube tuyo,
generalmente es una plataforma donde el tiempo de navegación o de consumo es mayor que en estas otras dos. O sea, aquí los contenidos llegan mucho más sintéticos, llegan de otra, o sea, expresados de otra manera, y en YouTube, como quiera que sea, el tiempo de consumo ya propiamente puede ser un enemigo, por decirlo. Yo te voy a decir lo que nos funcionó a nosotros. Yo te digo, yo no sé cómo funciona eso a nivel de plataforma. Tú sabes que yo en redes sociales, yo soy prácticamente un ignorante en redes sociales. Yo abrí mi canal de Facebook en febrero, finales de febrero, por ahí más o menos. No tenía ni idea todavía de abrir un canal de YouTube, ni mucho menos. Me hice mi Instagram también por aquellas fechas. Y de febrero a hoy tenemos casi 4.000 en Facebook. Tenemos en Instagram, tenemos alrededor de 400, como les decía, y 108, a pesar de que todo el contenido que hemos divulgado en estas redes sociales lo hemos redireccionado, lo hemos redirigido con un link a que fueran a YouTube, a que se suscribieran o lo que sea, y a nosotros... A ver, hay que diseñar también estrategias de contenido para cada plataforma individualmente. A pesar de que tú pongas el link o cuelgues ahí, sí, no es un recurso no, o sea, no es el único recurso al que apostar y no siempre funciona de la manera que uno quiere. Déjame ver si me explico también un poco, porque estoy de acuerdo plenamente. Además, ya te digo, tú en esto tú conoces muchísimo más, tú has trabajado en los medios toda tu vida y tú sabes qué plataforma puede ser mejor desde el punto de vista de lo visual que otra, cuál puede atraer más público que otra, etcétera, etcétera. A nosotros, ¿qué nos sucedió? Fue sencillo. Nosotros durante la primera semana del canal teníamos unos capítulos muy bien editados y muy bien estructurados. Teníamos un equipo de edición en Cuba que nos estaba haciendo todo el trabajo que tenía que ver con las diapositivas que iban a salir ese día, de los juegos que se iban a hacer, con música, sí, en el preámbulo de cada. O sea, era un producto más depurado, digamos. Era un producto más y mejor acabado. Eso es, más depurado, estéticamente acabado, y visualmente más atractivo. Con una miniatura. Nosotros estábamos teniendo un rating de visualizaciones de 300 y pico visualizaciones. Acabado de sacar el vídeo, teníamos 300 y pico visualizaciones. De esos 108 suscriptores que hay en YouTube, nos ganamos alrededor, yo diría que más del 75%. En ese periodo. Salieron de esa primera semana. ¿Qué pasó? Que en Cuba, por cuestiones X, que ahora mismo no nos vamos a ahondar aquí porque no es la idea de este canal, se limitaron los datos de navegación, problemas con la energía eléctrica, las miniaturas del equipo que tenemos en Cuba, que desde aquí les doy las gracias por todo el esfuerzo que hicieron durante esa semana, nos estaban llegando de forma tardía. Nosotros teníamos que salir al aire 3 o 4 horas antes de que empezaran los partidos de MLB. Y a veces teníamos los pronósticos y no teníamos la miniatura. La miniatura nos llegaba 1 hora antes del partido. Entonces, si tú adaptas a un público a determinada hora en la que tú vas a salir dando pronósticos, tú no puedes todos los días estar cambiando. No, hay que ser serio con eso. Hay que ser serio. Sobre todo con la entrega, porque por lo que hay por detrás, en ese periodo de tiempo, es que puede variar también los rangos de salida de las apuestas. Correcto, entonces, es complicado. Entonces, nosotros pasamos de tener 358, llegó a tener uno de los capítulos, de uno de los pronósticos, llegó a tener 358 visualizaciones en menos de 1 hora. Increíble. Nosotros íbamos disparados también en YouTube, con la edición de los capítulos. Pero es que eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. Muchos youtubers dedican muchísimo tiempo a lo que es la edición de lo que son sus capítulos. Y ya sé, y lo entiendo perfectamente. A veces hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros cuando salíamos con las miniaturas, con todo lindo, digamos que íbamos creciendo exponencialmente. Esa primera semana fue, desde el punto de vista de seguidores, de visualizaciones, la gente en Cuba me decía, ¿viste las visualizaciones en tan poco tiempo? No sé qué. Íbamos creciendo increíblemente. ¿Qué sucede? Que eso nada más que fue 1 semana. A partir de ahí tuvimos que tomar la decisión de salir con el logotipo de nuestro canal y yo emitiendo los pics en un audio que le estaba dando a ustedes día por día. ¿Qué pasó? Que de 300 y pico de visualizaciones en menos de 1 hora pasamos a 20 y tantas o 30 y tantas visualizaciones en el canal de YouTube. Y exclusivamente los que estaban realmente interesados. Y se cayó. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo ver una imagen chula, atractiva, sugerente de lo que tú vas, es decir, no es solo que tú vayas a apostar, sino a lo que tú vas a apostar. Que veas a los 2 lanzadores estelares que van a salir en una diapositiva, que veas diapositivas donde tú estás viendo los momios y las cuotas de las que yo te estoy hablando, a que yo te las esté diciendo, te las esté dictando. Entonces ahí perdimos muchas visualizaciones, perdimos muchos seguidores, pero ¿qué sucede? ¿En qué enfocamos nuestra estrategia? En divulgar el contenido en redes sociales para todos los que se estaban interesando en el contenido. Y ahí estuvo el éxito. De hecho, los suscriptores de pago que hoy tenemos en el canal salieron de ahí.
salieron de Facebook sobre todo. ¿Pretendes mantener algo de esta fórmula? O sea, a raíz de ahora que has cambiado ya la modalidad. De momento el ritmo de trabajo, que me lo decías, me lo preguntabas también, que cómo iba, el ritmo de trabajo sigue siendo el mismo. Es decir, pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos que hacer pick personalizados. Tenemos clientes, por ejemplo, que le van a los Rojos de Cincinnati. Oye tú, pero bueno, le van a los Rojos de Cincinnati y se interesan en cuáles son los pronósticos para ese equipo. Ahora mismo nosotros no solo estamos centrados en analizar los partidos de los líderes divisionales que juegan horario nocturno. Tenemos un cliente que es de Boston, es acérrimo seguidor de Boston, no sé, en fin. Él necesita los pronósticos para Boston, para los partidos de Boston. Por cierto, ayer... Eso de alguna manera se llama diversificación de la cartera. O sea, ya no solo estás trabajando sobre los líderes divisionales, correcto, sino que estás trabajando sobre las necesidades puntuales de algún que otro cliente. Correcto, correcto. A ver, en esencia seguimos trabajando los 6 líderes divisionales. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a ese grupo que tenemos de suscriptores de pago, le hemos dicho que son los que habías dicho tú, los de rendimiento más estable. Eso no... A ver, porque la gente confunde las cosas. El hecho de que sigamos los líderes divisionales no quiere decir que el pick se lo demos al líder divisional. Es decir, a veces, y muchas veces en este canal, le hemos ido en contra, como les decía, a los Detroit Tigers, que están en primer lugar de su división. Le hemos ido en contra muchísimas veces a los Phillies de Filadelfia. Le hemos ido en contra a Toronto, que es el líder de su división actual. Es decir, a los líderes muchas veces le hemos ido en contra. Y muchas veces se saca rédito de ese tipo de apuestas. Porque la gente está tan enfocado a que el líder no pierde. Sin embargo, la racha de 14 victorias consecutivas de los cerveceros de Milwaukee, le dimos a unos cuantos. ¿Por qué? Porque tú sabes cuándo fue que cambió. El golpe de timón que le dieron a esa división, los cerveceros de Milwaukee, estuvo en la serie que tuvieron en el estadio de Milwaukee, en la primera serie que tuvieron contra los Chicago Cubs, donde los Chicago Cubs estaban como un tiro y estaban alternando el liderazgo divisional y sin embargo los barrieron allí. Y a partir de esa barrida, donde nosotros habíamos dado algún que otro pronóstico para los Cubs, nosotros empezamos a analizar y ver una tendencia, una dinámica positiva en estos cerveceros. Y de esos 14, finalmente ganamos, probablemente le hayamos dado a 8 a 10, porque los números todos nos daban para los cerveceros. Y decíamos, los cerveceros van a perder, porque evidentemente va a llegar un momento donde estas rachas se van a cortar. Pero otra cosa que le quiero decir a la gente, cuando los números les den, a ver, si vas a seguir a un tipster, esto es un consejo directo y claro y llano. Yo creo que esto no lleva interpretación. Tienen que seguirlo hasta la muerte. Es decir, tú tienes que fiarte de lo que te está diciendo. Si hoy juegan los Rockies de Colorado contra el equipo que está más on fire en la MLB, que pueden ser los Phillies de Filadelfia, en este minuto, ahora mismo el equipo más on fire que hay, está casi pegado ya a los cerveceros, está a 2 victorias nada más, aunque juegan evidentemente en distintas divisiones, sí, pero por ahí van a estar los tiros este año de la MLB. Voy a dar una primicia, es decir, voy a dar algo que es lo que a mí me da que va a pasar con esta serie mundial. Los seguidores que tenemos en Facebook nos los empezamos a ganar en febrero. Porque en febrero, cuando yo creé mi canal, la MLB no había empezado. No había empezado la MLB, pero sí estaba la NBA. Y yo en febrero dije que ganaba OKC. Y muchos me tildaron de loco en las redes. Los Oklahoma City Thunder, yo dije en febrero, en el deadline del 8 de febrero. Sí, en la pausa de juego de las estrellas. En la pausa de juego de las estrellas, cuando el favorito eran los Boston Celtics para volver a ganar el anillo, ¿a quién se le hubiera ocurrido? A ver, yo llevo siguiendo a los OKC hace muchos años ya. Y este equipo ya pierde una final en diciembre contra Giannis Antetokounmpo contra los Bucks. Sí, la NBA Cup. Exactamente, la Emirates NBA Cup, que es patrocinada por los Emiratos, etcétera, etcétera. Juegan una final, la pierden, estuvieron muy por debajo de sus números, hicieron solamente 81 puntos. Cuando 81 puntos ellos nada más que lo hacen en 3 cuartos, de los 4 cuartos, y Giannis al final con la experiencia, con Lillard, etcétera, etcétera, bueno, al final se impone y le gana ese título. Luego del deadline, en febrero, empezamos a regalar picks por las redes. Dijimos que iban a ser campeones. En el playoff de los Knicks contra Boston Celtics, fuimos diciendo partido a partido quién iba con la voz cantante y que finalmente se lo llevaban los Knicks, y así fue. Entonces, captamos muchísimos seguidores por las redes sociales, muchísimos, porque regalamos muchos free picks antes de empezar este proyecto. Y ya estaban con nosotros ya. Esta gente ya estaba con nosotros. Y los suscriptores que hoy tenemos vienen de aquí, de las redes sociales. Al final, YouTube, sí, nos hubiese encantado tener ahora mismo miles de seguidores, 1000 o 2000 seguidores como mínimo. Pero YouTube necesita de esto de lo que te estaba hablando.
Necesitas más elaboración, necesitas más tiempo. Correcto. Y entonces es tiempo que vas a sacrificar de la analítica, que es la esencia de... Esa es la cosa. Porque aquí es increíble, pero en los pronósticos deportivos no es tan importante el continente como el contenido. A pesar de que el continente, que es decir, la diapositiva, la estética o lo que sea del canal es importante, lo más importante, yo veo tipster que se curran muchísimo la edición del capítulo. Incluso hay un programa que no voy a decir, evidentemente, por una cuestión ética, que ha pasado de un seguidor a 40 y tantos mil seguidores por la edición que tiene. Y sin embargo, el ratio de acierto que tiene ese canal está entre el 35 y el 40%. Es decir, ahora mismo estamos hablando de que, es decir, es muy lindo, queda muy chulo, las presentaciones, está todo bien dicho, está todo bien explicado, pero al final los pronósticos, que es al final lo que te define, es decir, al final del día, lo que te define es el contenido, no el continente. Entonces, esto es un poquito, ya te digo, es difícil de explicar. Pero bueno, nada, de momento estamos contentos. Yo creo que ya para ir un poco... Bueno, para ir cerrando un poco, la esencia es, sigan a un tipster que en 50 días gratuitos tuvo un margen de asiento bastante favorable, o sea, superior al 60% se considera bastante favorable. Hablamos de que es 2/3 del 100% es 66-33 y eso lo logran, o sea, el que esté por encima de eso no lo logran mucho. No existe, entonces, la MLB está en un punto ahora de burning point, como digo, punto de efervescencia caliente, y es buen momento porque un poco el panorama es bastante esclarecedor con respecto a quiénes van a terminar de líderes en cada división y quiénes van a avanzar a postemporada. Ese es mi consejo. Si usted a día de hoy no sigue el grande, es buen momento para comenzar a hacerlo también. A ver, un poquito con relación a eso. A ver, los seguidores que nosotros queremos, o por lo menos, a ver, nosotros cualquier seguidor es bienvenido va a ser, pero tenemos algunos requisitos que deben cumplir, porque es que si no, no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que siga no a Oliver Granted, a ningún tipster. Lo primero que ustedes tienen que hacer es disponer de un dinero mensual que lo dediquen a esto. Esto es una inversión, esto es como la bolsa. Siempre establezco la analogía porque no hay nada mejor que la bolsa. Esto es una inversión. Una inversión. ¿Qué sucede? Es una inversión que bien, digamos, bien analizada, bien pronosticada y haciendo al pie de la letra lo que te dicta el tipster, en el largo plazo, que siempre insistimos en ese término, usted debe obtener un rédito. Ahora mismo los que nos siguieron, para dar un dato muy rápido, obtuvieron 937 euros de ganancia neta a stake fijo de 10 euros por apuesta. Nosotros tuvimos 304 aciertos, tuvimos 193 fallos y tuvimos 3 empates que dan los 500 pronósticos en 49 días. Cuando sacamos los cálculos a las cuotas que se jugaron y en los pronósticos que dimos, vamos a suponer de que usted no se guió por el método que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un método de escalado, de escalar tras pérdida, donde vamos dando porcentajes de lo que usted debe apostar con respecto a su banca, respecto de las probabilidades reales que le vemos a ese evento. Los que siguieron ese, que ya les digo, eso sí creo que fueron muy pocos. La gente, por lo general, apuesta a stake fijo y mantuvieron un stake de 10 euros. Apostando 10 euros a los picks que le dimos, tuvieron 937 euros de ganancia neta. Cuando hablamos de neta, no estamos hablando de lo que usted le puso, sino de lo que percibió, líquido, neto, de los casinos. Los que siguieron esos 500 pronósticos se fueron son 937 euros más ricos, por decirlo de alguna manera. Los que siguieron el sistema de escalado nuestro, por eso les digo que muchas veces seguir al tipster, el tipster no solo le debe dar el pronóstico, el tipster le debe decir el pronóstico, el momento, la cuota a la que apostarle y la cantidad que le debe, que tiene que apostarle. Eso es un buen tipster. Y si va a seguir al tipster que sea, primero chequearlo, corroborarlo, ver sus resultados. Esto más que nada de los 500 free picks de YouTube, nosotros lo queríamos para tener una especie de aval. Esto es un aval. Esto es una prueba. Es como el cimiento de, digamos, sí, es un aval inicial de prestigio o el cimiento para lo que va a seguir de ahora en adelante. Exactamente. Miren, por ejemplo, hay una página que existe que es Blogabet. Esa la conoce muchísima gente en el argot de las apuestas deportivas. Y se la van a recomendar y es muy buena, ¿eh? Usted se loguea en Blogabet, tiene un login y un password y usted empieza a emitir pronósticos y da pronósticos ahí. Y es una página muy fiel, fidedigna y además no hay manera de adulterar los resultados. Porque usted está emitiendo pick, pero ¿qué sucede? Yo tengo un colega, por decirlo de alguna manera, un youtuber español que me recomendó en su día, métete en Blogabet, empieza a dar pronósticos por ahí
que ella sola te va midiendo, te va dando un rato de acierto, etcétera, etcétera, y por ahí te van a salir los suscriptores y los seguidores. Nosotros decidimos hacerlo en YouTube. Nuestras pruebas están en YouTube. 500 pics gratuitos, ya ustedes saben, fue un 61,17% de acierto, 937 euros netos de ganancia, que es en lo que se centra al final las personas, y 1.175 apostando a las cantidades que nosotros recomendamos. Hoy en día tenemos suscriptores de pago, ya tenemos página web. Bueno, quería mostrarles algo de lo que era la página web o lo que sea, pero bueno, por cuestiones de tiempo o lo que sea, bueno, pues hoy no va a poder ser, ya saldré yo otro día explicando en otro capítulo. De momento le agradezco muchísimo a Harold que haya tenido la deferencia y bueno, por la amistad que tenemos de años, de que haya estado ahí en el antes, el durante. Yo agradezco la oportunidad y mantengo la recomendación en el sentido de que esto es una carrera de medio fondo. O sea, no debemos pretender en el momento si vamos a entrar o vamos a seguir a partir de ahora un tipster que el margen de beneficio sea inmediato, porque incluso las casas de apuestas que trabajan por detrás con muchas más variables, o sea, tienen métricas, pero además tienen equipos en función de eso, o sea, tienen programas en función de eso, se equivocan, porque además los que van al terreno son humanos y independientemente de lo que pueda dictarte un análisis o un pronóstico, la realidad puede arrojar otra cosa. Era un ejemplo, vaya, para finalizar y para terminar. Hay veces que el pronóstico te da muy claro. Incluso el pronóstico más claro se te puede desvanecer en el mismo primer inning de juego. Y eso pasa. Eso pasa no solo en la MLB, pasa en cualquier deporte y le pasa a cualquier pronosticador. Tarik Skubal, el ganador de la Triple Corona y el del Cy Young el año pasado y probablemente el ganador de este, por cierto, anoche, los Marlins le dieron 2 honrones, le hicieron 4 carreras en 2 innings a Skubal cuando los Detroit salían muy favoritos a cuota 1.48. Fíjate tú cuán favoritos eran los Detroit y terminan perdiendo el partido. Hicieron 4 carreras a Skubal en 2 innings y le dieron 2 honrones. Eso nadie lo pudo prever. Hay cosas que son imprevisibles. Tarik Skubal incluso perdió un juego con los Atléticos de Oakland, que eran imagínense ustedes, contra los Atléticos de Oakland, muy favorito. Y terminan dándoles honrón porque el Mane decidió dejarlo más de 100 lanzamientos. Ya iba por 102, 103 lanzamientos y le dan honrón con base llena en el séptimo inning, ganando 3-0 los Detroit Tigers. Claro, los Tigers tampoco batearon lo que debieron batear en ese partido. Pero eso está en el componente humano que estamos hablando. Pero o sea, es un ejemplo, es un claro ejemplo de que hasta el pronóstico más seguro, ese era el pronóstico más seguro. Sí, es la carta de triunfo principal que tiene, ese equipo. Ese día nuestro pick de oro, por decirlo de alguna manera, había sido ese. Que los Detroit Tigers iban a ganar ese partido. Y sin embargo, hasta Skubal le caen a palo, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, estimados seguidores, televidentes, suscriptores, porque ya tenemos suscriptores de pago. Tenemos ahora mismo, bueno, creo que vale la pena hablar un poco de las modalidades estas de pago. A ver, ahora mismo contamos con 2 modalidades de suscripción. Estas son nuestras redes sociales y bueno, nuestra página web que es www.libertgranted, tal cual está puesto aquí en minúscula.com. Tenemos una página web donde usted puede acceder directamente a la suscripción o puede acceder a nuestro correo que no lo ve aquí, pero que es libertgranted@gmail.com, donde usted puede escribirnos, plantear todas sus dudas en la web. Nosotros se las respondemos a la mayor brevedad posible. Y tenemos 2 modalidades, como les decía. Tenemos las suscripciones individuales, donde cobramos 30 euros al mes por todos nuestros pronósticos. Por ahí más o menos se mueven las tarifas de los tipsters. Hay algunos que están un poquito, que se les ha ido un poco la olla, se les ha subido un poco la fama para la cabeza y están muy por encima de eso. Pero creemos que 30 euros al mes, que es menos de lo que te cuesta un café al día, como decimos en nuestra página web, en cualquier lugar del mundo, tienes acceso a todos nuestros pronósticos, tanto en la MLB como en la NBA. Ya tenemos suscriptores individuales y tenemos 2 suscriptores mayoristas, como les decimos, que son personas naturales, jurídicas o empresas, o tipster o youtuber que se quieren hacer con nuestros pronósticos. Esas son las 2 modalidades. Usted puede entrar escribiendo a nuestro correo Libet Granted, cuáles son las necesidades que tiene, qué tipo de equipos quiere de qué equipos usted quiere los pronósticos. Nosotros le enviamos un link de pago a través de una plataforma, de una app que es Stripe, se la mandamos a su correo electrónico, un link de pago, usted efectúa el pago y una vez que el pago es satisfactorio, usted entra a nuestro canal de Telegram. Y en nuestro canal de Telegram nosotros emitimos entonces todos los pronósticos que damos para ese día. Tenemos
tanto clientes personalizados, que como habíamos dicho antes, siguen a determinados equipos, y tenemos los clientes que nos están siguiendo desde el principio y que siguen todos nuestros pronósticos para, bueno, los líderes divisionales, que es donde generalmente se centran los mismos. Y los youtubers, tipsters, empresas, gente que tiene miles y miles de seguidores, tenemos otro contrato aparte, que no es de 30 euros al mes, evidentemente. Con ellos tenemos otro tipo de contrato, con determinadas cláusulas de exclusividad y de confidencialidad con ellos, porque evidentemente los pronósticos son los mismos. Es decir, estos pronósticos de Live Granted ahora mismo se están vendiendo a todo el que nos está escribiendo, tanto a clientes individuales como a personas jurídicas como a empresas. Son los mismos. Lo único que evidentemente nosotros no podemos revelar quiénes son esos clientes, porque evidentemente se están emitiendo para todo el mundo y bueno, muchos se están nutriendo de nuestros pronósticos, y para nosotros es una satisfacción que en solo 50 días haya personas que ya estén confiando en nosotros. Entonces, mi hermano, creo que con esto, creo que lo hemos dicho todo, hemos abarcado, este es el colofón a esta, digamos... En modo prueba de fallo. Exactamente. Esta tarea titánica que hemos tenido. Así que en lo adelante toca seguir confiando, pero ya bajo otra modalidad. Correctamente. Entonces, nada, muy agradecido, hermano. Nada, gracias por a ti. haber venido y por estar ahí siempre. Y lo dicho, sigan a Live Granted, que en una carrera de fondo siempre cruza la meta entre los primeros. Recuerden, como siempre les decimos, que esto es Live Granted, su programa especializado en deportes y apuestas deportivas. Y en este caso, como siempre, finalizamos cada uno de nuestros capítulos, donde los que saben ganan y los que no también, porque aprenden. Chao. Gracias, mi hermano.